no soy de Cataluña, o sea que si me permitís ahí, estudié el valenciano un poco en el cole, pero luego me fui a Francia y lo olvidé. Y entonces como a veces por ahí me dicen Jordi y tal, pero no, decepciono, ¿no? En el sentido que voy a hablar en castellano ahí en plan tal, y eso, no, pero bueno, como quería empezar como también agradeciendo, ¿no? Como también sobre todo a Fernando Paniagua, no sé dónde está, pero eso, él es un poco el responsable de este acto, porque yo tampoco conocía tanta cosa en Barcelona y tal, y él hizo un poco de puente y también y agradecer también al Ateneo por acogernos, ¿no? Como acabo de firmar en el libro de visitas ¿no? Y Fernando decía que este libro va a durar mucho más que el mío, ¿no? Y tiene toda la razón, ¿no? Y además a mí tampoco me molaría tanto o sea, que da igual que el libro dure o no, lo interesante sería como que produjera algún efecto, ¿no? Porque luego sí, da igual, mientras produzca algún efecto yo creo que está bueno. Y bueno, entonces, bueno, me llamo Jordi Carmen Hurtado y soy el autor de este libro, Cómo matar a la muerte, Agustín García Calvo y la filosofía de la contracultura, que vamos a presentar hoy. Y también estar aquí como en la mesa Max Hidalgo Nacher, que es profe en la Universidad de Barcelona, y aquí Félix Perecito, ¿no? Que bueno, seguro que lo conocéis, ¿no? Como que hace vídeos, ¿no? Como, bueno, y es como todo el mundo me dijo, vas a hablar de García Calvo, llama a Félix, ¿no? Así, realmente diferentes personas me lo dijeron y es verdad. Y eso, y bueno, y como realmente también muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, y que quería empezar ahí como la presentación de este libro, ¿no? Como eso, hablando un poco también de por qué le escribí, de qué va todo este rollo y tal, ¿no? Y bueno, y el caso es que yo, bueno, en el primer capítulo, que se llama además Yo nunca conocí a García Calvo, ¿no? Como es real, ¿no? Como que yo nunca conocí a García Calvo, pero también como persona y tal, pero también sí, marca varias cosas, ¿no? Que es algo que me interesa mucho, como una especie de desencuentro generacional, yo creo, ¿no? Entre la gente como más o menos de mi generación, que nacimos después de la transición, participamos en el 15M, ¿no? Como hicimos el 15M y tal. Y luego esta generación de García Calvo, de la contracultura, de los ácratas y tal, como no hubo mucha comunicación, salvo precisamente en las plazas durante el 15M, ¿no? Como que Agustín estaba ahí, con otros yayoflautas, ¿no? Estaba ahí en la plaza y tal, y bueno, y tuvo un papel ahí como, bueno, importante en el movimiento, en fin, tampoco que fuera por donde él quisiera, por donde él quería el movimiento, pero sí que tiene una presencia, por así decirlo, el movimiento, ¿no? Y bueno, pero yo entonces, como yo creo y a otras personas que conozco más o menos de mi edad, de mi generación y tal, como la personalidad de García Calvo nos producía una especie como de asombro, pero también no siempre positivo, por así decirlo, ¿no? Había una especie de bloqueo ahí, ¿no? Y entonces me interesaba entender también por qué, ¿no? Por qué esa especie como de repente alguien, ¿no? Que artículos del País de los 70 le invitaban al CSIC a dar conferencias sobre que la especialización científica es mortal y cosas así. Y bueno, y le llamaban líder de la contracultura nacional, ¿no? Como de repente la cultura post-transicional ocupa un lugar como muy marginal, al mismo tiempo muy adorado por ciertas personas, pero también como en general ignorado por la cultura oficial, ¿no? Una cosa así como de entre eso, como una... Bueno, y entonces eso como... para mí un poco lo que me hizo clic en la cabeza en relación a Agustín, que ya digo que yo nunca me he acercado tanto a él, un poquito en algunos aspectos, pero no mucho, ¿no? Lo cuento ahí en el libro. Y eso, lo que me hizo cambiar un poco es un libro que yo por azares de la vida he vivido en Brasil algunos años y me llegó un libro que se llama Culpables por la literatura, de Germán Labrador, no sé si lo conocéis, ¿no? Y bueno, ahí vi que lo que me interesó mucho del libro de Germán era que él había, a partir del 15M, para él el 15M era un fenómeno también que habría como pasados que habían estado cerrados hasta ese momento. Es un poco eso, ¿no? Y de repente, pues él como
mira hacia muchas prácticas, muchos actores de la contracultura y tal, como de una manera que me parecía que solo era posible después del 15M, precisamente porque el 15M había abierto un agujero, en cierto modo, en la historia de España y tal, y se habían colado muchas cosas que no se solían colar, ¿no? Y que no solían aparecer y tal. Y bueno, y al mismo tiempo leyendo el libro de Germán, que me encantó y me hizo sentir menos solo también en ciertos aspectos y tal, y bueno, fue un libro importante en ese momento. De repente también me parece que había un punto ciego ahí, algo ahí como que me parecía investigar, que era precisamente, vale, la contracultura tuvo todos esos poetas, esas vidas poéticas también, no solo poetas de escribir, sino como poetas un poco de la existencia en general de la vida. Y bueno, yo me pensaba, ¿no? Yo que soy como de filosofía, soy profe de filosofía en la Universidad de Granada, por cierto, que no he dicho nada. Y bueno, el caso de eso, yo me preguntaba, al mismo tiempo, ¿no? El libro de Labrador habla de los sácratas, habla de Chicho bastante, de Chicho Sánchez Ferlosio, quiero decir, y tal. Pero de repente habla un poco de la comuna antinacionalista zamorana también, ¿no? Que tenemos por aquí a ilustres representantes, ¿no? Así, de la comuna antinacionalista zamorana. Y eso. Pero de repente con García Calvo, fíjate que en la época le llamaban líder de la contracultura y el libro no aparecía prácticamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí, no? ¿Qué agujeros tenemos cuando nos encontramos nuestra propia historia, ¿no? Como, ¿no? ¿Qué desvíos, qué desfases, ¿no? Qué borrones y qué cortes hay en la historia, ¿no? De este país, ¿no? Y bueno, eso es lo que y de repente pensé, joder, pues igual algo pasa con García Calvo, ¿no? Y por pura... se me ocurrió de repente investigar a García Calvo y bueno, y entonces empecé a leerle, a leer a gente próxima, pero bueno, también una cosa del libro es que como que yo he escrito, es que en general lo que he visto es que había como muchos testimonios de gente que conoció a García Calvo y tal, mucho testimonio de su persona, por así decirlo, ¿no? Pero de alguien que se pusiera a leer en serio sus textos y que a veces no son fáciles, ¿no? O sea, hay uno que tiene cierta importancia en el libro y en el segundo capítulo que se llama Dos formas del pacto con el diablo, ¿no? Y un texto que tiene cierta importancia en su trayectoria de Agustín, que nunca fue publicado siquiera, ¿no? Como uno que se llama Carta para persuadir a la venta del alma. Y si lo leéis es un texto como realmente, prácticamente, tienes que tener una moral para leer eso, o haberte tragado ya en filosofía, pues a Heidegger, a Kant, no sé qué, haber sufrido todo eso y entonces ya puedes leerlo, pero es un texto que tiene inversiones gramaticales constantes, ¿no? Está hecho para que sea muy difícil leerlo, realmente, ¿no? Y bueno, y es un texto que tiene cierta importancia porque en cierto modo yo creo que funciona como una especie de texto como un pacto de conversión, ¿no? Como el que lo lee, en cierto modo se mete en algo, ¿no? ¿no? Vende su alma, ¿no? Vende su alma al diablo, ¿no? Y bueno, en este segundo capítulo también me ha interesado mucho como ir definiendo la figura de Agustín en relación a otros personajes próximos, ¿no? Por ejemplo, el primero, a Basilio Martín Patino, que también estaba en las plazas del 15M, que también en cierto modo tiene una trayectoria semejante, ¿no? En algunos aspectos, como disidente del franquismo, pero también disidente de la democracia. A mí me parece un cineasta extraordinario, ¿no? Las cosas que hizo sobre Andalucía, este documental sobre los... En fin, no me voy a liar sobre los falansterios en Andalucía y cosas así, extraordinario, ¿no? Y en cambio, ¿no? Como en Francia sería como Godard o Chris Marker o algo así, yo creo, y aquí... Bueno, y eso, y entonces como... Y en el segundo capítulo lo comparo más con Panero, ¿no? Con Leonardo María Panero, Leopoldo María Panero, no hay duda. Y eso, y bueno, y yo creo que cada uno a su manera propone cierto lo que llamo ahí pacto con el diablo, ¿no? Como el rollo de vender el alma, ¿no? Como un poco una especie de resurgir de cierto paganismo también, ¿no? Que va a ser muy importante ahí y tal. Y bueno, y también son pensadores de la destrucción ambos, ¿no? Como la poesía de Panero, ¿no? Siempre cita lo de Mallarmé, ¿no? La destrucción fue mi Beatriz, ¿no? Y Agustín García Calvo siempre estaba diciendo
¿no? Esto de destruir es mucho más complicado que construir, por mucho que parezca lo contrario, ¿no? Construir lo puede hacer cualquiera, pero destruir bien realmente, ¿no? Así como es algo muy difícil, ¿no? Algo que no te integren luego, que no te recuperen, que no te vuelvas una mercancía, que no te vuelvas no sé qué, ¿no? Es muy difícil esto, ¿no? Destruir la cultura y tal. Y bueno, y ahí entonces como voy construyendo un poco una lectura de del pensamiento, una lectura global del pensamiento de García Calvo y al mismo tiempo poniéndolo en contraste con otras figuras, ¿no? Y, por ejemplo, y también lo que me interesó mucho en este libro es no hacer solo algo histórico o algo solo sobre el pasado, ¿no? Por ejemplo, ayer tuve una presentación en Madrid y en la que participó un buen amigo mío, Amador Fernández Sabater, que decía que el libro más bien trataba de construir un arma para el presente, ¿no? Una cosa así, eso es lo que me interesa, ¿no? ¿Cómo Agustín García Calvo puede hablarnos hoy, ¿no? Y para eso no es fácil, ¿no? Porque muchas veces quien escribe sobre Agustín lo hace imitando el estilo de Agustín, es muy difícil y lo que yo quería realmente es como abrir un poco las puertas ahí, como que tal vez otras generaciones, otras tal, pudieran leerle, porque yo creo que tiene un pensamiento y una obra muy rica, ¿no? Y bueno, y lo que me interesa también, el libro está organizado como si fuera una especie de novela, no tiene introducción ni conclusiones ni nada de esto, y no, que yo también trato de quitarme ciertos vicios académicos, así como inspirado por el amigo de los hombres, ¿no? Agustín García Calvo, el diablo, ¿no? Y eso, y el caso es eso, como que está organizado un poco también luego a partir de lo que podemos llamar en general experiencias... Sí, por ahí. Bueno, experiencias contraculturales, ¿no? Y entendiéndolo, igual hablamos de eso, de la contracultura, porque en Agustín yo creo que el concepto de contracultura es muy bueno, ¿no? Como que no es algo positivo, sino son actos contra la cultura, el establishment, no es algo que sea una especie de cultura alternativa ni nada de esto, ¿no? Y bueno, y entonces como estas experiencias contraculturales no son solo de esa época, reaparecen en todas las épocas, ¿no? Y entonces el tercer capítulo se llama De viaje y va un poco sobre las drogas, sobre la experiencia con las drogas, y como Agustín tiene un discurso bastante interesante sobre el asunto también, ¿no? Y bueno, y es algo que yo creo que todas las generaciones pues tenemos eso, no solo en esta época y tal. Y bueno, y también, a mí me interesará personalmente como filósofo, como se quiera llamar, como pensar esas cosas, ¿no? Pensar esas cosas, ¿no? Bueno, y describo un poquillo el libro y ya os paso la palabra. El cuarto capítulo se llama La lucha contra los exámenes y reconstruye un poco lo que fue también algo que me parece brutal, ¿no? Hasta qué punto todas estas cosas no han dejado huella, han sido completamente borradas, olvidadas. El Mayo del 68 español, que Miguel Amorós tiene un par de libros sobre el tema, pero poco más, ¿no? Todo el movimiento ácrata que surgió en la antigua Universidad Central de Madrid, hoy Complutense, ¿no? O como decía Agustín Pluscuam Complutense, ¿no? Universidad Pluscuam Complutense de Madrid. Y eso, de un movimiento antiautoritario extraordinario, ¿no? Que expulsaron en aquel momento de sus cátedras por apoyar el movimiento a García Calvo, a Tierno Galván y a Aranguren, ¿no? Y que García Calvo montó su academia privada luego se fue al exilio, a París y demás, ¿no? Y tienen manifiestos muy hermosos y tal, y bueno, y reconstruir un poco eso a partir de esta especie de gran lema, de gran reivindicación de Agustín, que era la abolición de los exámenes, ¿no? Y que luego, en realidad, es lo que no se ha hecho de ninguna manera, ¿no? Eso es como confrontar un poco la universidad con su imposible casi, ¿no? Con su imposible, una cosa así, ¿no? Bueno, el quinto capítulo se llama Voz del Pueblo, y ahí es un poco cuando el centro un poco, yo creo, del libro, así como si le echas un vistazo ya veréis de qué va esto, pero bueno, eso como todo el aspecto también como de lo popular que hay en Agustín, que es esto del pueblo. Trato también como de
demostrar hasta qué punto el pensamiento de García Calvo es algo concreto, ¿no? Porque a veces, al menos yo lo he recibido así como una cosa medio abstracta del poder contra el pueblo, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Y no tiene nada que ver eso, ¿no? Y bueno, el sexto capítulo se llama Teoría y práctica de la jodienda, que igual tampoco hace falta, ¿no?, decir mucho más, ¿no?, del asunto. O sea, como de qué va, pues de eso, del sexo, del deseo, todas las experimentaciones sexuales, deseantes, la orgía, no sé qué, y esas cosas. Y también como me interesaba mucho en este punto, como mostrar un diálogo posible entre la filosofía de la contracultura que llamo yo, el pensamiento ácrata, ¿no?, y el feminismo libertario que hay hoy en día, ¿no? Porque el pensamiento ácrata, esta filosofía de la contracultura, todavía es un pensamiento de hombres en general, ¿no? Es como... Lo interesante es que son hombres como que tratan de traicionar a su propio sexo, ¿no? Como según este modelo del revolucionario como traidor, ¿no? Como traidor de clase, traidor de sexo, ¿no? Traicionémonos, ¿no?, a nosotros. Y bueno, y hay como... Y entonces eso como... Pero ahí lo pongo en diálogo con cierto feminismo, y bueno, y me meto en ciertos debates del presente también, eso no está todo el rato en el texto, ¿no? También todo el debate del obrerismo que hay hoy en día, no sé qué, ¿no? Como... Bueno, y entonces eso como... Y también toda la importancia que tiene el cuerpo en Agustín, ¿no? Lo que él llamaba la resurrección del cuerpo, ¿no? Como la resurrección de los cuerpos, ¿no? Contra las ideas que nos dominan, contra el alma, contra las imágenes que tenemos de nosotros mismos, contra la identidad, ¿no? Como el cuerpo es lo primero que te hace dejar de ser tú mismo, ¿no? Así como, y es lo que siempre está cambiando, lo que nunca es igual a sí mismo. Y bueno, y el séptimo se llama La conspiración negativa a la inteligencia española, que ahí también mi amigo Max me sopló que había una carpeta en el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares de informes de la Policía Secreta, el Gabinete de Enlace, que creo Fraga, sobre García Calvo, ¿no?, que nunca había sido abierta, y entonces Sabela, la hija de Agustín, me hizo una autorización y fui para allá y estuve mirando ahí un poco qué se contaba la policía, ¿no?, sobre Agustín y todas estas historias, ¿no? Y bueno, y era bastante, tampoco es súper revelaciones, ¿no?, pero es era divertido al mismo tiempo, pero también era curioso porque muestra un poco cómo el poder franquista, ¿no?, veía a toda esta gente tan extraña en realidad, ¿no? Porque, o sea, a García Calvo, por ejemplo, cerraron la Universidad de Salamanca cierto día, no me acuerdo de qué año, después de expulsarlo, claro, de su cátedra. Porque le invitaron los estudiantes, una jornada de estudiantes, a dar una conferencia cuyo tema iba a ser la invención del sábado. Imaginaos. Sí, o sea, es una paranoide, delirante y paranoide. Bueno, pero ahí estaban socavando la cultura franquista, ahí estaban como una especie como de actos de subversión cultural, ¿no? Y así siempre fue un poco, ¿no? Como el primer escándalo que provocó todavía en los años 50 fue cuando negó la virginidad de la Virgen María, que claro, para el franquismo y en España la Inmaculada Concepción ha sido una cosa como... Puedes dudar de todo menos de eso, ¿no? Así como en este país. Y he visto comparaciones entre la Virgen María y Venus y tal, no sé qué, ¿no? Son cosas que a veces, yo solo porque me olvidaré, luego creo que lo de la semana en realidad tiene más sentido de lo que parece, la dimensión del sábado, sí, que seguramente los policías, por lo que dices, o sea, no tenían ni puta idea de lo que... Pero que sí, que la división en la semana es la división del tiempo más artificial que hay. O sea, viene de la Biblia y de, vamos, que no tiene nada que ver ni con la luna, ni con que los meses todavía podría decirse. Y el tío decía que claro, además lo que demuestra que no hay nada natural. Pero el lunes es lo que más se siente físicamente. O sea que es una cosa que nos enseñan desde pequeñitos, es una de las funciones de la escuela, aprender la instrucción de la semana. Y que los niños estén quietecitos en la mesa como estarán luego en la oficina y tal. Pero no, vamos, que una de las funciones principales de la escuela es eso, que el fin de semana descansas y tal, y las vacaciones de verano y tal. Incluso Agustín decía que los números de las notas, los exámenes, eran el equivalente al sueldo que cobrarían de mayores. Si te portas bien cobrarás más sueldo, o sea que los números son siempre de dinero. Y que tiene más sentido de lo que parece eso, de que en la instrucción de la semana era una de las cosas que, como los exámenes, a Agustín que atacaba bastante. Claro, es como...
hay un texto también muy bonito de... Claro, yo decía como que no, como que era muy extravagante, digo, como para, yo creo, para la mentalidad policial, ¿no? ¿En qué sentido eso? No que no tenga sentido. Y hay un texto de Poppy, ¿no? También muestra el diálogo entre gente más joven, por así decirlo, de la... ¿no? Como Poppy, como Eduardo Aro Ibars, no sé qué, como el escritor de Agustín. Y Poppy decía eso, ¿no? Como que Agustín atacaba cosas muy cotidianas, o sea, como tratar de subvertir las cosas más cotidianas de nuestro vivir del día a día, como es la institución del sábado, ¿no? Con los informes estos hay informes que son completamente delirantes, ¿no? Le acusan de fomentar el suicidio. Y luego le acusan de fomentar la homosexualidad también, ¿no? Incluso... Además por los exámenes, porque decía que uno tenía miedo de suspender con él y se suicidó cuando él estaba contra los exámenes. Es una cosa absurda. Y bueno, y entonces como ya acabo el paso a la palabra, como que simplemente lo que me interesa también de este último capítulo, la conspiración negativa de la inteligencia española, es reconstruir, y ahí también tiene mucho que ver la relación con Fernando Savater, que fue como uno de sus principales discípulos al principio, y luego se separó, Se echaba a perder. Echadísimo. Bueno, pero yo lo que trato es un poco también como de analizar las cosas, ¿entendéis? ¿Qué pasó ahí, no? Aparte de decir que no sé quién es un hijo de puta o lo que sea, ¿no? Como que tampoco lleva muy lejos, ¿no? Pero para tratar de entender un poco, ¿no? Y tratar de entender, pero sobre todo me interesa mostrar un poco el punto, ¿no? Porque Savater es a partir del golpe de Estado del 81 cuando firma ahí en cierto modo un documento de apoyo a la Constitución y a la democracia, y escribe una carta a un amigo decepcionado, y ahí se separa como ya corta con el pensamiento negativo, ¿no? Con el pensamiento con acción negativa de Agustín. Pero bueno, en el libro hay un momento que dices eso de que el golpe de Estado, Agustín hizo este texto lamentando que justo cuando empezaba la gente a descreer de la democracia y tal, ha venido este para azuzar otra vez la mierda de la democracia. Ha venido este a giñar a la gente otra vez y otra vez la democracia y todo el mundo de rodillas con los partidos políticos. Y claro, ahí Savater hizo todo lo contrario. Yo creo que Savater hizo lo que hizo mucha gente. Se apuntó al carro. Se apuntó. Bueno, sí, o simplemente una reacción colectiva ordinaria que Agustín resistió, claro. Y eso es lo que me interesa, evidentemente, ¿no? Como la posición de cada uno luego en el 15M, por ejemplo, dice muy bien, ¿no? Como Agustín estaba ahí en las plazas, ¿no? Porque Savater todavía dice, sí, yo me voy a meter a defender la democracia, pero para criticarla, para no sé qué, para... En plan Bertrand Russell, lo que dice. Eso es. Que acabaré en una manifestación de no regar el corazón. Con 93 años me detendrá la policía en una manifestación anti-Vietnam como Bertrand Russell. ¿Qué cojones? Y en el 15M, pues los derroteros habían llevado a que más bien estaba como insultando prácticamente a la gente, a los indignados. Y Agustín estaba cada jueves ahí. Sí. ¿No? ¿Qué dices? Sí, pero bueno, y entonces eso como... Pero lo que me interesaba también era mostrar que en todos estos también los textos del joven Savater, que son muy interesantes, es lo que yo defiendo, solo que el mismo Savater, por sus giros, renegó de esos textos y nadie los lee. El panfleto contra el todo, para la anarquía, la filosofía tachada, bueno, yo recomiendo muchos los textos también, aparte de los de Agustín, porque en realidad formaban parte para mí del mismo magma intelectual, ¿no? Esta especie de pensamiento ácrata que yo estoy ahí. Luego, si queréis lo podemos discutir lo que sea. Pero bueno, lo que plantea el libro es eso, ¿no? Que es una especie más bien de constelación de pensadores, una especie de conspiración, ¿no? Y por eso hay muchos textos anónimos, textos en colectivo, no sé qué. Bueno, siempre está... No, también lo que planteo en el libro es que en realidad el pensamiento de Agustín, sobre todo, para mí, el manifiesto de la Comuna Antinacionalista Zamorana, que es un texto extraordinario, y que en cierto modo es una teorización de la experiencia del movimiento anarcosindicalista, del movimiento obrero español, que fue siempre más anarquista que otra cosa, ¿no? Y que es algo que tampoco se estudia mucho. Y bueno, y que yo creo que en Agustín eso llega a cierta teoría, un movimiento que siempre fue completamente práctico, ¿no? Como que sobre todo dio grandes personajes de acción como Durruti y compañía, ¿no? Como es lo que más ha dado. Y de repente en Agustín yo creo que hay algo ahí como una especie como de... Algo se piensa de todo eso, ¿no? Algo se piensa de esa experiencia anarquista y estos grupos también eran un poco como la FAI, ¿no? Como siempre el rollo, ¿no? Como
CNT-FAI, ¿no? Como lo que se muestra, lo que no se muestra, ¿no? Lo clandestino y lo oculto, ¿no? Esa herencia yo creo que también está ahí entre los sácratas, ¿no? Y bueno, y yo creo que ese grupo tuvo un proyecto alternativo de salida del franquismo, ¿no? Una especie de proyecto de no participar en el espectáculo político, por así decirlo. El mismo Fernando Savater lo afirmaba, ¿no? Y más bien criticar a las instituciones, ¿no? O sea, como atacar a las instituciones del franquismo, ¿no? Y yo creo que es un proyecto de gran actualidad, ¿no? Porque hoy en día, casi 40 y tantos, 50 años después, esas instituciones todavía, ¿no? La judicatura, no sé qué, o sea, siguen estando sin reformar, ¿no? Y Agustín decía como ahí, a su manera súper radical, ¿no? Como que antes de construir España había que destruirla, ¿no? Entonces la idea era como destruirla, destruir España para que surgiera otra cosa, y no destruir España como Estado, como todo, ¿no? Para que también los pueblos oprimidos, las tradiciones rebeldes, todo lo que sufría ¿no? el franquismo y tal, como pueda resurgir, pueda vivir, ¿no? Por eso esto de cómo matar a la muerte del título del libro tiene que ver con eso. Para mí un poco resume el pensamiento de Agustín, ¿no? Que no se trata como de atacar la realidad o de negarla, ¿no? Negar lo que nos oprime y tal, para dejar espacio para otra cosa que no queremos determinar, para una especie de vida, ¿no? Para una especie de vida posible, todas las posibilidades que el orden reprime, sin tratar de programarlas, ni de determinarlas, ni nada de esto, ¿no? Como, por eso, y además como, bueno, ya sabemos, ¿no? Como que ¿no? La gran frase, viva la muerte, ¿no? Dice siempre, ¿no? El fascismo, la frase del fascismo es viva la muerte, desde luego en España lo fue, ¿no? Entonces el rollo de matar a la muerte es eso, no podemos afirmar la vida sin más, viva la vida, no sé qué, porque es una vida mutilada, ¿no? Una vida de mierda, ¿no? Entonces como la única manera es como matar a esa muerte, esa muerte viviente del Estado franquista, de sus instituciones, o sea, una muerte como sistema, ¿no? Una muerte como que se ota a instituciones y tal, ¿no? Y entonces yo creo que lo que quería hacer este grupo era más bien como un tipo de sabotaje cultural del franquismo, ¿no? En diferentes frentes, una cosa así, ¿no? Y yo creo que por eso el pensamiento de Agustín García Calvo es realmente como la filosofía de la contracultura, por eso se llama así el libro, ¿no? O sea, como todo lo que vino después, los sácratas son de los 60, la contracultura más de los 70, yo creo que la contracultura española, si tuvo algo singular en relación a otras, a la norteamericana, a no sé qué, viene de este fermento un poco de Agustín y de sus compinches y bueno, un poco va de eso el libro, ¿no? Que yo creo que este no espíritu popular que ellos planteaban, el libro acaba con un poema, un villancico que hizo Rafael Sánchez Ferlosio en 1972 que se llama El niño negativo, ¿no? Como una especie de nacimiento de otra España, de un nuevo espíritu popular, ¿no? De una cosa así. Y bueno, y más o menos eso, de esto va el libro y nada, y ya pasó la palabra a mis compis, aquí, como, no sé qué. Bueno, el niño negativo, algunos versos se pueden decir aquí. Bueno, está aquí escrito. Nazca el niño negativo. Sí, nadie, nunca, nada, no. Yo lo intenté traducir al inglés, pero no hay manera. Ya. Porque es un villancico que en realidad yo lo entendí, claro, tú lo entiendes, yo lo entendí la primera vez que lo leí como un villancico al anticristo, o sea, al demonio. Porque mirad qué fuerte es, o sea, es unas cosas, a mí me dio un escalofrío cuando lo leí la primera vez. Dice, nazca el niño negativo, nadie, nunca, nada, no. Si amanece la arrogancia de la fuerza y el valor, niño débil y cobarde, niño noche y deserción. Nazca el niño negativo, nadie, nunca, nada, no. Si relumbran los fusiles de la blanca afirmación, niño oscuro, niño inerme, niño niebla y evasión. Nazca el niño negativo, nadie, nunca, nada, no. Si los médicos prescriben la alegría y la salud, niño triste, niño enfermo, sin niñez ni juventud. Nazca el niño negativo, nadie, nunca, nada, no. Si en el quicio de la carne la palabra se extinguió, niño, 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 niña, niño luna, niño sol. Nazca el niño negativo, nadie, nunca, nada, no. Si la luz de la justicia toda culpa se aclaró, si a la luz de la justicia toda niño bueno, niño malo, sembrador de confusión. Nazca el niño negativo, nadie, nunca, nada, no. Si la lógica decide de la verdad y el error, niño cierto, niño falso, blanco de contradicción. Nazca el niño negativo, nadie, nunca, nada, no. Si entre la carne y el verbo imposible fue el amor, niño nadie, niño nunca, niño nada, niño no. Pues impresionante. Vamos, Ferlosio, un monstruo que eran amigos.
eran buenos amigos. A mí Agustín me dijo que se separaron por la guerra. Y digo, coño, ¿la guerra? ¿Qué guerra? Dice, la de Irak. Dice, porque Ferlosio se emparanoyó. Ferlosio se emparanoyó mucho con la guerra de Irak. Y decía que era una guerra mundial y tal. Se fue ahí a Coria, al pueblo y tal, se escondió. Y Agustín le iba diciendo por carta y tal que la guerra esa no existía, que solo estaba en la tele y tal, que era una tontería, que era la información, lo que la guerra estaba aquí, o sea, que esto es la guerra, aquí lo que nos venden como paz. Y claro, Ferlosio ahí se enfadó mucho, porque verdaderamente estaba un poco paranoico, porque al final verdaderamente no fue... Y dice que cuando se reunieron, dice, la guerra nos separó, Rafael, y se abrazaron cuando se volvieron a reunir, diciéndose que la guerra les separó. Una anécdota graciosa es que decía Agustín que claro, Agustín se hizo doctor muy pronto, en cosa griego y latín y tal. Y Ferlosio, que solo hizo el instituto, solo acabó el bachillerato. Ferlosio muchas veces decía, solo acabó el bachillerato y no se considera profesional de nada. Que me parece que dejó de publicar en El País por eso, porque no le respetaban eso. Decían, es escritor del premio Nadal y tal. Y el tío dejó de publicar un tiempo en El País porque me dijeron que no le respetaban eso, o sea, que no me considero profesional de nada. Y cuando Agustín se hizo, que se conocía ya, se hizo doctor, le llamaba doctor García. Y Agustín le llamaba Bachiller Sánchez. Y dice que se llamaban en cachondeo, doctor García, y hombre, Bachiller Sánchez, que no se fuera a cosa del barroco o algo. Y tenía a punto de chorrada graciosa. Luego se fueron a hacer el libro, que Ferlosio considera el mejor libro, pues explicar un poco cotilleos, yo que sé, que es lo que he visto yo, que me lo dijeron de primera mano. Que se fueron por la zona de Aveyron, en Francia, cuando Ferlosio estaba escribiendo el texto, la traducción del niño de Aveyron, el niño salvaje, la película de Truffaut. Ferlosio hizo la traducción del texto del Janitar, que es el médico que lo cuidó, y criticó mucho al editor francés, y por eso es un libro difícil de encontrar. El editor francés lo prohibió de publicar a Alianza, porque lo criticaban a Maxón y lo criticaban y el tío prohibió. Entonces se busca, ese libro ahora vale 200 euros en Amazon o así, porque es un librito de Alianza. Pero eso, que el prólogo, las notas, es lo mejor que dice Ferlosio que le salió en su vida. Fueron por Aveyron con Agustín de jóvenes a ver la zona de Aveyron donde había estado el niño salvaje, y dice Agustín que era de las vacaciones más maravillosas que había pasado ahí con Rafael, no Chicho. Aquí ya estábamos hablando de Rafael, que es el que escribió el poema. Chicho es más de canciones y tal, y yo qué sé. Entonces, ¿cómo...? Aquí conoció mucha gente Agustín, aparte de... Sí, ¿empiezo yo o empiezas tú? No, bueno, empieza tú, yo no sé no, él por detrás tuyo me ha dicho, no, empieza tú. No, pero no pasa nada, no pasa, empieza tú. O vamos alternando. Agustín una cosa que hacía mucho era, cada 20-15 minutos se paraba. Y decía, ahora voy a hacer un silencio bien tenso hasta que alguien nos diga. Porque no le gustaba hablar mucho rato solo. Y eso era una práctica que, no sé si lo viste alguna vez, pero en la apertura lo hacía también. Aquí voy a hablar yo 15 minutos, pero luego me voy a callar un rato, hasta que se pueda cortar el aire. Di tú algo, que alguien diga algo, lo he dicho eso. Que alguien comente todo lo que acaba de decir. Si quieres, ahora Max, luego tú vale. y también quien quiera, pero bueno, como Max se prepara alguna cosilla, no, pues claro. le dejamos al pobre chaval, ¿no? Tranquilo. Nada, yo estoy muy contento de estar aquí acompañando a Jordi y a Félix. Entre otras cosas porque he seguido de cerca la escritura del libro, que Jordi, en fin, lleva un tiempo y me iba dando noticias, me iba contando. Y bueno, yo creo que una de las cosas importantes que tiene este libro, que creo que hay que decirlo, es que es el primer ensayo que se ha escrito sobre Agustín García Calvo como libro, ¿no?, propiamente. Y creo que eso es muy importante, porque tú mismo ahora cuando hablabas se veía y lo decías, tu relación, ¿no?, tu no relación con Agustín García Calvo parte de la distancia, parte de la incomprensión también, y yo diría de una cierta incomodidad, ¿no? Lo explicas en el libro, y el trabajo que has hecho justamente ha sido el de, bueno, lo que era un personaje, yo diría, que no te dejaba ver a cierto punto la obra, la trayectoria, el pensamiento. En un momento dado dijiste, ahí tiene que haber alguna cosa, ¿no?, que valdría la pena reconstruir, tanto a nivel de pensamiento como a nivel, que yo creo que es otra de las cosas interesantes que tiene el libro y que aparecía en lo que estábamos comentando de la trayectoria. Porque el problema, uno de los grandes problemas, yo creo que tenemos hasta el día de hoy con García Calvo, es que es un autor que por la historia de este país
por el franquismo, pero también por la transición, por el régimen democrático de consenso que tenemos, justamente como es un autor que apostó por el disenso, ¿no? Apostó, como leíamos aquí con Ferlosio también, por la negación a partir de los años 80, entonces la mitad de los años 80 sobre todo, fue progresivamente quedando aislado y este libro yo creo que justamente una de las cosas que hace es sacarlo de ese aislamiento y ponerlo a circular. Lo pone a circular, por un lado, en relación, no aparecen todos los nombres que voy a decir aquí, pero bueno, tú has dicho Martín Patino, ha aparecido el joven Fernando Savater también, ¿no? Tenía mucha relación con él, pero también Carmen Martín Gaite, ¿no? Isabel Escudero, por supuesto, Chicho y Rafael Sánchez Ferlosio, o, en fin, otro autor que creo que es importante en esta constelación es Víctor Erice, ¿no? Que Víctor Erice tiene un cortometraje llamado Alumbramiento, que para mí es una especie de nana como la del niño negativo. Es en fin, el propio nacimiento ficticio, podríamos decir, de alguien que ha nacido en el mismo momento que Erice, ¿no? Entonces el libro vuelve sobre el pasado, entonces plantea una relectura sobre este pasado, lo conecta con el presente y con las luchas políticas del presente, ¿no? Parece que tu punto de anclaje tiene que ver con el 15M y lo que hace es proponer de alguna manera un porvenir, ¿no? Es decir, la posibilidad, como comentabas, ¿no? que te decía Amador, de volver sobre un autor que yo diría que nos ha sido arrebatado, un autor que nos ha sido arrebatado como es uno de nuestros abuelos, yo diría, que nos han sido arrebatados, como hay bisabuelos, como José Bergamín, por ejemplo, que nos han sido arrebatados también, y lo que se trata, yo creo que lo que hace tu libro es un poco excavar en ese pasado, volver sobre ese pasado para, de alguna manera, repensar la obra de sus autores, repensar lo que está en juego en ella, y con eso también repensarnos de alguna manera a nosotros mismos, ¿no? Darnos armas justamente para la posibilidad de abrir un porvenir. Yo diría que ese es uno, para mí, de los valores del libro. Jordi habla, en el libro, dice que Agustín García Calvo sería la fuente nocturna, dice también el sol oscuro de la Cracia. Podríamos decir también a lo mejor que sería el eslabón perdido de la contracultura. Es decir, una pieza que faltaba, que en el libro de Germán Labrador aparece tangencialmente, y que es un libro muy diferente, ¿no? Que no tiene nada que ver, pero el libro de Vázquez García, ¿no? Que estudia pues, las transformaciones filosóficas, aparece limitado justamente a ser un personaje, ¿no? Que tiene una exis extendida ahí, digamos. Entonces, bueno, yo creo que eso es una cosa que vale la pena resaltar del libro. Si quieres, no así, para no hacer los 20 minutos de... Vale, no, total, no. Sí, vamos hablando. No, pero es que es verdad que aquí debe haber mucha gente que conoció casi más... Bueno, Iñaki, el primero, que lo conocía desde antes. Que yo tengo que agradecer a Iñaki también que organizara, cuando venía Agustín, que organizara algunas de las sesiones que se hacían después de la facultad, lo invitaban a veces aquí a la facultad y tal. Entre ellos Antonio Alegre, Luis Bredlo y tal, pero luego Agustín siempre quería ir a alguna taberna o algo, hacer una pequeña charla con los que se apuntaran, vamos, verdaderamente no se pedía carnet a nadie ni nada. Y no, por seguir un poco las cosas que comentaba Jordi, de que es verdad que es una especie de cultura subterránea y tal, pero no deja de haber, vamos, es el único autor español, creo, que ha ganado los 3 premios nacionales, el de traducción, el de ensayo y el de teatro. De escritura teatral, que gente se llegó a representar aquí, el premio es en El Rey de una Hora, creo que se hizo aquí en el programa o algo. Y vamos como Ferlosio, que son gente que ha estado ahí y que nos han respetado mucho, pero no se les podía dar entrada demasiado, se les estudiaba para clasificarlos y tal, pero daban miedos, porque eran pensamientos como muy potentes, ¿no? Yo conocí a Agustín, y le conocí de la manera más... Vamos, quizá tuve la suerte de conocerlo por libro primero. En clases de Marzoa, Felipe Martínez Marzoa, que algunos de aquí lo deben conocer también, pues estábamos haciendo Heráclito Parménides en un seminario de filosofía en la facultad de aquí de Barcelona, y Marzoa, me acuerdo, con su valentía típica, decía: traed las traducciones que queráis al italiano, al francés y tal, y veremos cómo así podremos comparar traducciones de los fragmentos de Heráclito y tal.
pero al segundo día vimos que casi todas las mejores traducciones las llevaba él en un libro forrado, tapado, y era el de Agustín, el Heráclito de Agustín, Razón Común y tal. Y entonces ahí empezamos a comprarnos todos un poco los libros de Agustín, de Parménides, Heráclito y tal, y estos libritos que empezaron a salir un poco en aquella época, el primero fue Noticias de Abajo, los libros más de política y sociología, que eran muchas veces compilaciones de los artículos que publicaba en La Razón al final, que yo lo compraba a veces en el periódico y me decía, la sin razón para el caballero, el kiosquero mismo, o sea, la sin razón. Claro que Agustín, un ácrata que estuviera escribiendo en La Razón, aunque fuera una página que ponía otras razones, hostia, en la época que no era el Maruenda, era el Ansón el que dirigía La Razón en aquella época, tiene cojones, gente como de la ABC y tal, pero era el único sitio, y da la razón a Agustín eso de que los periódicos estos generalistas son todos putos iguales, o sea, que da igual que publiques El País o La Razón. En El País se negó a publicar cuando lo publicaban en Opinión. Dice, no, Opinión me importa una mierda la opinión que yo pueda tener. O sea, yo escribo sobre razón común, todas estas cosas, y como no le quitaron, igual que Ferlosio... Por la puntuación, y porque no le respetaban... La ortografía. La ortografía que modificó un poco, que no es tan extravagante como dice a veces. Porque son cosas que son un poco de cajón, el rollo este. Por ejemplo, en gramática decía a veces... todos de acuerdo me expulsamos de la reunión, ¿sabes? O me lavábamos muy bien o me secábamos con la toalla. Eso la gramática de la RAE no lo permite tampoco. No hay otra manera de decirlo más fácilmente. Y la gramática lo permite. Yo que sé, muchas cosas que parecen tonterías, pero que no estaba el explicar, el cambiar, el que se llama Max, yo Félix y tal. Félix, en realidad son los del telediario que dicen Félix. Aquí en Cataluña quizá la X se pronuncia más. Pero él acabó diciendo, no voy a escribir más las X, porque se pronuncian, en castellano se dice explicar, no se dice explicar. O sea, hay del telediario que hasta dicen especialista, o sea, se les va la mano y se creen que especialista también va con X, o sea, ya se les va la mano, pero esto es lo que decía Agustín de que la lengua escrita está matando. O sea, es que es mejor decir probe que decir especialista, o sea, porque lo otro es querer acojonar a la gente con una movida que no... ¿Sabes? Bueno, lo que decía Pasolini también, que la ortografía de alguna manera era para complejar a la gente y tal, ¿no? Y ya hay que agradecer quizá a las redes sociales eso, que la gente se haya puesto a escribir como le da la gana, sin pensar en estas cosas de la RAE y tal, ¿no? Y por eso la RAE no lo podía tener en cuenta, porque tenía razón en muchas de las cosas que criticaba de toda esta gentuza que hay por ahí. Pero digo gentuza porque lo último que he visto de la RAE en internet, porque ya me salió por ahí, es una reunión que hicieron, una especie de enlace matrimonial entre los publicistas de España y la Real Academia, para hablar, que se hablaba más de... Y empecé a ver la charla, estaban ahí por ahí, el Félix de Azúa, ahí estaban todos ahí vestidos como disfrazados de la RAE. Y estaban ahí los publicistas, que los conozco yo más, que me repugnan, que había gente aquí de Barcelona y tal. Y los veías ahí todos en la Real Academia. Y el tío, el que decía la conferencia, me parece que no es el director de ahora, era el anterior, el tío, ¿sabes qué ejemplo ponía? Para lo de que habían utilizado el castellano. Decía que íbamos en una reunión que hacemos unos fines de semana, los de la RAE y tal, íbamos en un autocar y de repente pasa por un sitio una gasolinera que ponía Showgirls Low Cost. Y el tío, o sea, un puticlub. Y el tío empieza a hablar del puticlub con las maneras que hay de decir estas cosas en castellano mejor y tal. Y media charla se la pasa hablando del puticlub. El viejo este de la RAE. O sea, una cosa brutal. Con los publicistas, además, que vamos, que tendrán que ver con la prostitución un mogollón también, ¿no? Marzoa decía a veces, vivimos en la era de la prostitución universal, todos nos prostituimos. Tenía razón, pero vamos, yo qué sé. Y nada, quería comentar eso alguna de las... Perdón, llegó a la conclusión de que tenía que decir putas en oferta. Exacto, no, decía putas baratas. Decía putas baratas. Acaba diciendo, no, en castellano se puede decir muy bien eso, putas baratas. Una buena definición de un académico. Ya, increíble, increíble, vamos, para que veáis que no digo estas cosas por insultar a la gente, sino que es una cosa verdaderamente, la manera como iba vestido Agustín, él lo explicaba, aquí hay un momento en el libro, claro, que él dice que en la tertulia del Ateneo, Agustín iba con varias camisas y tal, pero no solo él, había algunos que iban también con varias camisas, el príncipe Galín y tal, ¿no? Que llamaba, había varios que iban con varias camisas, ¿no? Y de entrada decías, hostia, esto parece una especie de secta o algo, de verdad. O sea, de ahí han salido gente maravillosa. A Erice iba a veces, quería hacer una película sobre la tertulia de Agustín, que estuvo como 10 o 15 años, que precisamente empezó llamándose Contra la Muerte. Yo estuve en la primera charla, por casualidad, que estaba en Madrid, y dijo, aquí vamos a hablar contra la muerte.
que dijo que es la única enemiga común que tenemos. Seas blanco, negro, digamos, cristiano, musulmán, sí, claro, hombre, mujer, dice la muerte es la única enemiga común. Y nos meten la muerte en la vida, esa es un poco la idea, el futuro. Una de los conceptos curiosos de Agustín era que el futuro siempre es la muerte. O sea que nos meten, y es verdad, a veces lo explicaba diciendo, coño, espacializamos el tiempo. El tiempo es una dimensión tan difícil que San Agustín citaba, bueno, Agustín citaba a San Agustín, que le preguntaban, cuando no me preguntan sé lo que es el tiempo, pero cuando me lo preguntan no lo sé. Eso lo decía San Agustín, es una frase célebre y tal. Pero Agustín decía, coño, y la prueba de que no lo sabemos es que hay que espacializarlo para hacernos una idea. En Europa, en Occidente, va hacia la derecha, el futuro está hacia la derecha, o hacia adelante. Pero ¿cómo hacia adelante si no lo vemos? Si no sabemos, vamos a ciegas en todo caso. La manera de imaginarnos el tiempo, en realidad sería más lógico que fuéramos de espaldas, que el pasado sí que lo vemos de alguna manera, y que vamos de espaldas hacia el futuro, porque el futuro no lo sabemos. Y esa manera, hay algunas tribus que tienen otros conceptos del tiempo y la manera de explicarlo. Y eso demuestra que es una cosa completamente cultural, o sea, que es una... Y en ese sentido se puede de alguna manera matar. Yo a veces a Agustín le comentaba que me cogí un acúfeno una vez que fui a trabajar en una mierda de discoteca. Y me dieron un zarpazo en el altavoz y tengo un pi aquí todavía que me suena. Si estamos todos callados lo oigo. Y vamos, y acabamos comparándolo con la muerte. Como diciendo, coño, yo cuando... Y es verdad que el médico cuando me dio el acúfeno digo, ¿y esto se me pasará? ¿Qué me puedo tomar? Me quería dar cortisona y tal. Y me dijo, no, esto no se pasa, esto lo tendrás toda la vida. Le dije, coño, y me lo dice así tan tranquilo. Digo, porque le dije, me puedo suicidar yo con el pie este, porque cuanto más silencio hay, más lo oigo. Mucha gente lo tiene, este tipo de cosas. Y Agustín me dijo, ves, cuando piensas en él, está. Cuando no, no está. Y es verdad, con el tiempo me he acostumbrado y no oigo el pie este, que es como la muerte un poco. Cuando uno piensa en ella, está. Y la idea de contra la muerte, eso, ¿qué cojones? Nos han metido la muerte en la vida muchísimo, con las hipotecas, con el futuro. El futuro de todos es la muerte. Y es con lo que juegan los bancos, las hipotecas, todas estas cosas. Para no vivir un poco este carpe diem, que a veces se ha mal utilizado, y yo que sé, las películas de los poetas muertos y tal, ¿no? O sea, el carpe diem y todas esas cosas de Hollywood hablando del carpe diem, pero que en realidad es más complicado seguramente entenderlo, tal como lo entendía. Y he traído esto y que quería leer algo, quizá porque has dado una sensación de que Agustín es muy difícil de leer. ¿Y qué va? El texto ese será difícil, y hay algunos hablando de lo que habla, algunos textos un poco teóricos y no digamos los griegos ya. O sea, que yo no tengo ni puta idea de griego, pero iba a clases de Marzoa, pero solo por ver cómo traducían y tal, por ver una manera, más que saber un contenido, o sea, con Marzoa y Agustín se veía una manera de razonar, y que te podía servir para cualquier texto. Si fuera para Heráclito y tal, por eso íbamos muchos a clases sin saber griego, a clases de Marzoa y tal. Pero Agustín, ostras, los artículos de la razón y tal, todos los azules, estos son libros muy fáciles de leer, y la poesía es muy fácil de leer también, ¿no? O el himno de Madrid. El himno de Madrid autónomo, el himno de la Comunidad de Madrid. ¿No? Que no se canta nunca, solo se cantaban las tertulias, después de las tertulias. Dice, ¿lo recuerdas un poco cómo es? Estaba yo en el centro, giraban las otras en corro. Sí. Y yo era el medio, ya el corro se rompe, se vuelven estados los pueblos. Y aquí de vacío girando sola me quedo. Cada cual quiere ser cada uno, no voy a ser menos. Las autonomías. Madrid, uno libre redondo, autónomo entero. Mira el sujeto, las vueltas que da el mundo, para estarse quieto. Dice, solo por ser algo soy madrileño. Sí, dice, viva mi dueño, que solo por ser algo soy madrileño. Es el himno de la Comunidad de Madrid. Es el himno Lo que oficial. pasa es que no lo quieren cantar. No, nadie lo canta. Hay grupos de gente que van a cantarlo cuando... Sí. O unos versos que citan. Unos versos que citan. Hay vídeos en internet, veréis como después de las tertulias iban a cantar. O sea, tengo amigos, yo siempre quiero ver amigos que están ahí. Pero otros versos que cita son los sonetos teológicos, que cita, que es lo primero que me dijo, por ejemplo, que Miguel Brieva, el dibujante de cómics, leyó de Agustín García Calvo, el que empieza, diré solo el primer cuarteto, que dice: enorgullécete de tu fracaso que sugiere lo limpio de la empresa. Luz que medra en la noche, más espesa hace la sombra, y más durable acaso. Y eso es lo más bonito. Dice: no quiso Dios que dieras ese paso, y ya solo por eso bien le pesa. Que tropezaras y cayeras, esa es justicia de Dios. No le harás caso. Y sigue el soneto, vamos, que es una cosa impresionante. Por lo que nombro y lo que logro ciego, me nombras y me amas. Dice: yo no me reconozco.
Sí, vamos, son poemas preciosos, vamos, y muy legibles, vamos, que no es poesía la Mallarmé ni nada de eso. Y el final, ¿no? Tu muerte es tuya, tú no saber Esto es toda tu esperanza. Hay mucha gente, y eso es lo bonito un poco como las canciones de Chicho, que se cantaban sí, un para, poco... para el libro es así como muy... sobre todo los versos de luz que me da en la noche, ¿no? Pues más espesa hace la sombra y más durable acaso, ha sido como muy importante, ¿no? Para pensar qué tipo de pensamiento fue el de García Calvo, ¿no? Un tipo de pensamiento que no trata de evitar cierta oscuridad también, ¿no? Que no rehuye de ciertas sombras, ¿no? De mantenerse a la sombra, de evitar cierta oscuridad. Y por eso para crear espacios un poco de noche, ¿no? Que es una idea, ¿no? Por ejemplo, hay una... Aquí es muy interesante, ¿no? Porque también hago alguna referencia, ¿no? Y Fernando también escribe un texto muy bonito, ¿no? En la revista Spy en Blanc, ¿no? Y, ¿no? Hay una sintonía también muy grande, yo creo, entre muchas cosas de Agustín y de Santi López Petit, ¿no? Todo lo de agujerear la realidad, ¿no? Y también tenía toda esta idea de la política nocturna, ¿no? Que era un poco la que practicaban los sácratas, ¿no? Yo por eso también hablo de... llamo a ese periodo en cierto modo, ¿no? o a esa cosa la noche, la democracia, ¿no? Antes de que surja el día institucional, no sé qué, ¿no? Como lo que habita en las sombras, ¿no? Lo que habita en las sombras de la vida en que vivimos, ¿no? Lo que parece un resto, ¿no? Así como... Es un poco, yo creo, el pensamiento de Agustín ha tratado de contribuir a eso, a que haya vida en las sombras, ¿no? Que no todo esté en la luz, que no todo esté en la representación, ¿no? Que no todo esté en el estado, precisamente, ¿no? Sí. Un poco por Su ahí. negativa a ¿Puedo seguir firmando. leer un fragmento de Claro, un libro, por ejemplo? ¿no? Y igual, y ahora podemos empezar a abrir, ¿no? Si quieres, no Sí, sé, sí, pero sí, lee. Bueno, es un fragmento que tiene que ver un poco, yo creo, con lo que estaba comentando antes, ¿no? De este ejercicio de excavación, ¿no? Que yo pienso que haces en tu libro, que insisto un poco en ello solamente a García Calvo se le piensa hoy en día, cuando se le piensa, porque normalmente no se le piensa, como algo completamente aislado, pero digamos, si vamos siguiendo lo que justamente hizo, incluso un libro como Italia, que no recuerdo qué año es, de los años 70 me parece, ¿no? 72 o 72, 73. es un libro que se puede poner en diálogo, ¿no? De forma, en fin, muy clara con cuestiones que estaban empezando en Francia, en ese contexto, ¿no? Estructuralismos y con otras cosas, y sin embargo nunca se hace, ¿no? Y tampoco se pone, que con tu libro sí que lo haces, tú lo pones en contacto con Agamben, lo pones en contacto con Rancière, lo pones en contacto con Lacan, con los feminismos, ¿no? Es decir, es este gesto de decir, quizá hay algunas cosas ahí que valdría la pena traer, y no traerlas como el pensamiento de un autor, sino traerlas, digamos, en contacto con nuestros propios problemas, ¿no? Entonces ahí sí quería decir una cosa antes de leer la cita sobre el libro y la gente de la Oveja Roja, ¿no? Que creo que han hecho un trabajo de edición muy bonito, que yo creo que tiene que ver con tu propuesta, porque esta portada es una réplica del comunicado urgente contra el despilfarro, que está firmado en el año 72, y Agustín García Calvo empezó a escribir más, por lo que yo sé, por lo menos, a partir de que le echaron de la universidad en el año 65, y a partir de que se fue a Francia, y como esa tertulia libre, ¿no? Esa asamblea que él sostenía constantemente, no la podía sostener de la misma manera, y en la Bulldor, ¿no? Y en Francia la seguía haciendo, pero él escribía algunas cosas que eran cartas, ¿no? Es el típico procedimiento desde Ovidio, ¿no? El exilio, que para darse un diálogo alguien necesita escribir. Entonces estas cartas, o sea, estos libros en realidad eran envíos. Un envío que yo creo que apuntaba hacia un porvenir, ¿no? La posibilidad, como tú decías, de, en fin, de una transformación, de un porvenir, podríamos decir, ¿no? Contra el futuro. Agustín García Calvo habló siempre contra el futuro, porvenir. Y yo diría que tu libro, de alguna manera, y los editores, los editadores creo que lo han visto muy bien, no sé cómo lo habéis organizado esto, pero tu texto es un nuevo envío que vuelve hacia el pasado, hacia la obra de Agustín, y nos envía a un destinatario que no sabemos quién es, hacia un porvenir que es también desconocido, ¿no? Tú no sabes toda la esperanza que comentabas. Pero no para tiene eso... ni una errata.
O una, tiene una. Yo solo he encontrado una, que es de agradecer mucho en un libro. Hay raras. Más ha encontrado más. Siempre hay raras. Yo solo he visto una, Isabel. Entonces, claro, para hacer ese ejercicio hay que volver, ¿no? Hay que volver al pasado para pensar nuestra historia. Y escribe Jordi: si queremos realmente encontrar nuestras raíces, hay que escarbar un poco más hondo, y en algún momento nos toparemos con fosas comunes. Entendiendo las fosas comunes no solo como un hecho específico de la guerra civil, sino como un dispositivo necropolítico propio de la soberanía a la española, que afecta también y plenamente a la cultura. Yo diría que afecta plenamente a la contemporaneidad. Nuestros muertos nos han sido también arrebatados. Nuestras raíces han sido arrancadas no por algún perro de paja como la posmodernidad, sino por la contrarrevolución franquista. Aquí hay, en el libro y en el pensamiento de Agustín también, ¿no? Hay una distinción que me parece importante entre tradición, Agustín García Calvo reivindicaba la tradición, y el tradicionalismo. En España muchas veces la tradición ha quedado aplastada, menos oficialmente, por el tradicionalismo, pero la tradición es otra cosa, ¿no? Tiene que ver con las vueltas de lo mismo en lo diferente, podríamos decir, con esa apropiación. Mientras las fosas comunes se mantengan operativas, mientras la cultura española, surgida de la transición, continúe marginalizando y expulsando a fosas comunes contraculturales todo lo que no comulgue con este dispositivo, esa contrarrevolución seguirá en marcha. Toda esa nostalgia, que por otra parte resulta perfectamente comprensible ante el caos del presente por la vida de nuestros padres, será vana o algo peor mientras no se asimile que no tenemos raíces, que en España no tenemos a nuestros muertos, que se nos despojó de nuestro pasado, de lo que vivía en nuestro pasado, de lo que luchaba por otra cosa, que al mismo tiempo era el sueño de emancipación genuinamente español del comunismo libertario. Se nos despojó, se nos despoja sin cesar de todos nuestros rebeldes, de todos nuestros poetas, de los mejores de los nuestros, ¿no? Aquí hemos dicho que García Calvo es filósofo pensador, es poeta, es dramaturgo, ¿no? Es filólogo, es un montón de cosas, y al mismo tiempo no lo era, ¿no? Lo era y no lo era. Y la modernización y el globalismo tan lamentado por los nuevos conservadores de izquierda solo pudo desarrollarse desde este tipo de subjetividad franquista sin raíces, que no solo fue impuesta por la violencia de la muerte, sino por la violencia todavía peor de la muerte del muerto, la fosa común. Por eso no tenemos acceso directo a nuestros muertos, no sabemos dónde están o no están junto a nosotros. Sus cuerpos reposan literalmente en fosas comunes o en cementerios del extranjero. Por eso, para poder realmente decir «vivan nuestros muertos», hay que decir primero «muerte a la muerte». Y hay, de hecho, que matar a la muerte en todos sus aspectos y rostros. Hay que escapar de los reinos del Señor. Y esa es la lección esencial de García Calvo en relación con la transición. Si se quiere construir otra España, hay que empezar primero por destruir completamente la que hay. García Calvo decía que los muertos, lo que tenemos que hacer con los muertos es comernos, ¿no? Yo diría que Jordi, a su manera, alegremente, de manera más o menos profana, podríamos decir, se ha comido a García Calvo para hacer justamente este envío. Y él también se me ha comido a mí. Al final nos comemos unos a otros. Sobre el tema este de un hablar, que es un decir, hay de un hablar que es un hacer, esta idea de que hablar es hacer, que mucho y luego ya después abriremos para que comente alguien algo. Sí. No, Fernando hizo de luces en las obras de teatro de los hijos de Agustín en Zamora, pero creo que hay gente que tiene muchas cosas que decir también. Pero, ¿a qué iba? Sí, esta idea de hablar, me acuerdo de Agustín durante las acampadas. Claro, fue en mayo y tal, y enseguida llegó junio, exámenes y tal, mis padres, me envió Isabel, por encargo de Agustín, que fotocopiara, no os presentéis un panfleto, que no os presentéis a los exámenes. Lo fundamental es que aquí no se presente nadie, aquí al menos en filosofía. Yo llené la facultad de papel. Fue ese discurso.
Fue en Sol, el discurso. Bueno, en Sol, él lo envió un papel para las universidades del resto que no fueran Madrid. Y entonces yo me encargué de pegarlo aquí por la mañana, aquí en la universidad, delante del CCB. A la hora estaba, o sea, cuando llegó el decano o algo lo quitaron en todos lados. Cuando en la aquí se invitaba muchas veces a Agustín a hablar. Antonio Alegre o Luis Bredo mismo y tal, bueno, Iñaki a veces habíamos invitado, vamos, que lo quitaron enseguida. ¿Cómo se dieron cuenta de que el ataque a los exámenes era lo fundamental? Si ese año de las acampadas no se examinaba a nadie, a que la universidad se iba al garete. Hubiera sido una cosa bien curiosa. Y nadie, lo quitaron enseguida, aquí a todo el mundo callado. Claro, yo qué sé, yo lo leí un par de veces, amigos, pero también me hizo demasiado caso. Pero lo importante también es ver un poco por qué esta idea contra el examen, ¿no? Porque también es realmente, como siempre, yo lo que trato de mostrar, ¿no? Que la cuestión es un pensamiento, pues, no sé, como sistemático, no sé cómo llamarlo, pero en todo caso hay un pensamiento ahí siempre, en cualquier cosa. No es arbitrario, ¿no? Y entonces precisamente el examen funciona siempre como el futuro en el estudio, ¿no? En el estudio, tú estudias ¿para qué? ¿Para qué estudias, no? Para hacer luego no sé qué, para tal, ¿no? Y él precisamente como trataba de que los estudiantes, por así decirlo, se emanciparan de ese futuro, ¿no? Como que hubiera realmente vida, ¿no? Por ejemplo, él también decía, ¿no? Que la revuelta ácrata en la Universidad Española era el único momento en que la universidad estaba viva, realmente, ¿no? En que la universidad estaba viva, ¿no? Como cuando hay movimientos, cuando hay revueltas, cuando el estudio se dirige a la sociedad y no solo se hace para aprobar un examen, ¿no? Cuando como hicieron en el 68, ¿no? Que sacaban el estudio para afuera, para todas partes, estudiar la fábrica, estudiar no sé qué, estudiar todas las instituciones, ¿no? Como tal, no, y el examen precisamente funciona como una especie de máquina, ¿no? Como de hacer, lo que digo en el libro, estudiantes profesionales, ¿no? Como que estudiantes sobre todo que se dedican a estudiar para aprobar los exámenes y les da completamente igual y tal, y aunque no les dé igual, la máquina nos fuerza a eso, ¿no? Como y hoy en día la maquinaria del examen y la evaluación es general, ¿no? Evaluación continua, todos evaluándonos a todos, qué horror. constantemente. Los profesores padecen estas cosas también. Claro, de publicar en revistas que dan puntos. Que es una lógica Hay una financiera. lucha horrible en la universidad. Y ahora llega el No es turno. extraño que arrancáramos de la universidad porque un poquito antes había sido Bologna, donde se vendieron y se regalaron todos los catedráticos y todos los universitarios Total, salsa boloñesa. de la reforma estudiantil para el capitalismo moderno. La nueva Claro, configuración capitalista de la enseñanza y del aprendizaje, ¿no? Yo conocí un poquito el movimiento anti-Bolonia en la Complutense de Madrid y lo que es alucinante completamente es que no hay ninguna memoria de estas historias. Sí. Parece que no ha habido nunca un movimiento anti-autoritario en la Universidad Española. Bueno, aquí por ejemplo, las manis, el Santi, y poco más, o sea, y poco más. Ya. Sí, hicimos un panfleto, 10 años del movimiento estudiantil, que mamaba del panfleto de Agustín, de los modos de integración del movimiento estudiantil, y del panfleto votacionista clásico del 68. Y lo repartimos en la universidad, lo firmaba de Copón Bendit, que era un juego contra Copón Bendit y Copón Bendito, ¿no? Porque era Copón Bendito. Y se repartió y empapelamos la universidad después de los 3 meses de ocupación del rectorado en Barcelona y explicaba 10 años de lucha anti-Bolonia. Y era un panfletillo que explicaba eso. También me costó mi carrera universitaria y doctoral cuando el director de tesis entendió que no había hecho el panfleto y que no habían preparado una clase en la universidad con pegatinas diciendo Mariano, Saura y Segura, policías de la cultura. Porque Saura era el consejero de Interior de la Generalitat, con el que Dormida estaba en el tripartito, y les hizo muchísima gracia que atacáramos a nuestros catedráticos, ¿no? Los progres, Segura, que había sido de la CNT, Mayayo, alcalde comunista, y Saura, que era el jefe de Interior en aquel momento. Mayayo. Claro, No existe, mentira, sí existe. Lo que pasa es que, bueno, tiene el recorrido que tenemos, a donde llegamos, a fotocopiar, repartir, intentar que llegue y estas cosas, pero sí existe, está ahí. Yo lo intenté, vamos. Aquí. Que cuando decías la incomprensión hacia García Calvo, bueno, yo creo que iba a ser odio. O sea, yo no sé si recordáis el famoso caso de Hacienda. Sí. Yo, como tenía mucha amistad y mucha gente lo sabía, lo que tuve que aguantar del caso Lola Flores García Calvo, La comparación. Sí, ¿os recordáis? Yo recuerdo que Agustín decía, no, aquí no le
declararse a tiempo, fíjate qué palabra han usado, no hay que declararse a Hay tiempo. amores mejores, decíamos. Entonces, claro, de repente surge No se declare el usted. conflicto, él hace la carta, bueno, porque pues, y empezamos a movernos, gente, bueno, los amigos de Agustín, porque hay Filipello también, el periodista aquel del Mundo, por ejemplo, que Bueno, movió mucho. Por aquí estaba Ferran Lobo también, que Sí, había estado en bueno, París. Entonces, pero bueno, el castigo público que le hicieron Ya, a Agustín, porque no entendía nada. y porque mucha gente se la debía. O sea, Agustín era muy incómodo. O sea, o te enamoraba o no lo tragabas. O sea, la intelectualidad, yo recuerdo un debate en la universidad en física, Manuel Delgado. Terrible. Manuel Delgado, mira tú Manuel el Delgado le llamó profesor. fascista. A grito decía, pero esto es fascismo, cuando él hablaba de la idea de pueblo. Y Delgado se ha disculpado y ha dicho que se equivocó muchísimo, Bueno, que no conocía la obra de Agustín. sí. Un poco como tu reacción, un poco visceral yendo a la tertulia. Sí, sí. Hay mucha gente que se ha Pero- arrepentido y el de otro contar era estos el Cristos. del CaixaForum, bueno, fue un... Pero Basenberg, insoportable. El Basenberg y García Calvo y claro, y yo montando el chiringuito, como Ya, total. y flipábamos de la reacción. Entonces, claro, a la gente de mi generación, cuando descubrimos a Agustín fue una iluminación. O sea, de repente tú con tus dudas existenciales y de repente te soltaba esas cosas y, bueno, además oírlo físicamente, hay que decirlo, no es lo mismo que leerlo. No. No. Y entonces, bueno, nos descubrió una posibilidad de vida que no fuera la desesperación solo. Yo recuerdo en todos los actos decía, ya verás, va a pasar lo de siempre. Cuando daba preguntas, ¿y qué es lo que hay que hacer? Sí, él soltaba todo el rollo, Marx, y las preguntas, pero era una pregunta de buena fe. O sea, la gente estaba tan, nos pones ese panorama, pues, ¿y qué hacemos, no? Y claro, y de repente descubrir como él, pues las infinitas posibilidades que existen de acción. Yo recuerdo esa frase, no hay nada que hacer, hay infinitas posibilidades. Y hay que despejar sobre Entonces, todo. claro, pero era muy contradictorio y luego muy difícil de entender. Entonces, yo creo que o le entrabas bien, o como no le entraras bien, era imposible. O sea, entonces yo recuerdo, con Santi, con todos los cercanos, Agustín, parecía que nombrar a Agustín incomodaba siempre entre los ambientes ácratas también, ¿no? Mucha gente es un pasado de vueltas, Claro, de repente tú descubres que has encontrado un genio, ¿no? Que se acerca a ti, que tienes preocupaciones comunes, que puedes hacer cosas, que monta la editorial Lucina, que, en fin, que cualquier debate, por ejemplo, le pagaba a la universidad, pero siempre quería hacer más debates. Bueno, era un follón organizarle una gira, Agustín, porque eran 5 al día, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso nos ha impactado. Y ahora sí tienes mucha razón, yo veo una incapacidad por todo esto, por su hacer, ¿eh? Yo creo, lo de no salir por la tele, claro, si salías por la tele, Agustín, eso era tomba. No, Agustín, yo le he visto levantarse una charla por ver... Yo le llevé en una furgoneta, Levantarse, irse, yo en no una vas. furgoneta a Reus, por cierto, en Reus, en el Teatro Fortuny, él se emocionó porque siendo niño le dieron el Premio Nacional De los Juegos Florales. y fue a recitar en el Teatro Fortuny y entró y estaba, y debía tener, no sé, 14 años, o 15. así. Y fuimos en una furgoneta y se durmió todo el rato para no ir en un coche, ¿no? Quiero decir, pero que no había otra manera. Quiero decir, ahora esas actitudes del tren, o sea, férreas, dogmáticas en el sentido, por aquí no paso, luchar por un gran... Era muy difícil. Claro, ahí justo lo que estás comentando también, yo creo que a partir de la transición, sobre todo a partir del 81 y tal, yo creo que también le ocurre a Agustín García Calvo, pero le ocurre a todo el mundo en realidad, que las ideas se van petrificando, por así decirlo, ¿sabes? Pero yo creo porque ya es una especie de actitud de resistencia cada vez más, ¿cómo decirlo? Que cada vez se tiene que poner como una especie más firme, como una especie de piedra, ¿no? Que siempre está ahí resistiendo, en lugar de... Pero también eso como... Por eso yo lo que analizo en el libro es más hasta final de los 70, porque también me parece que en cierto modo es el momento más rico del pensamiento de Agustín, porque es en que está también en un ambiente que le favorece, ¿no? Que es el ambiente de la contracultura y tal. Y porque están en contacto, ¿no? Claro, claro, y hay una especie como íntimo, de diálogo. Desde Borja Alemán, Panero... Y hay una razón de común. gente, Exacto. No, y lo notabas, cuando hay razón... Yo eso lo descubrí, y eso cuando lo ves es quitarle el nombre a las cosas, ¿no? O sea, hay una razón común, y hay una razón, y hay una razón común, 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 y hay una razón común
eso da mucha alegría cuando se experimenta. Ahora, cuando es un friki que te lo está contando a todo el mundo y todo el mundo está ahí con las uñas, entonces él se dio cuenta también de que se convirtió en un espectáculo. Pero a él lo que le gustaba, lo que disfrutaba, yo lo vi por ejemplo, era jugar a refranes con Isabel, o sea, descubrir cosas como un crío, ¿sabes? O sea, la gente que le escuchaba en la radio, en Radio 3, los y programas. le contaba cosas, entonces, bueno. Hay una palabra por ahí. Yo solamente, bueno, yo lo conocí, o sea, lo tenía oído de nombre y a toda esta gente de Madrid que me parecían fenomenales todos, o sea, en un sentido cuando llegué y lo empecé a oír por radio, los viernes a Radio 3, donde ahí mantenía claramente su postura pétrea contra los placebos del sistema democrático de lo que es supuestamente el ascenso social, al que habíamos llegado por bondad de una sociedad supuestamente más pura, ¿no? Y en ese programa era sobornable. Es muy interesante oírlo. Era la caravana de había amigos hormigas. que lo llamaban por teléfono de Valencia, ¿sabes? Había como triangulaciones curiosísimas. Total. Para mí fue un alivio sentir y una felicidad sentir de que toda la vida iba a ser salir en contra de esta puta mierda. Yo Él me conozco... estaba dando pautas muy profundas, ¿no? Digamos, para eso, ¿no? Digamos. Pero porque las compartía conmigo, no porque me las trataba desde una distancia del teórico. Y hay una cosa que es interesante para mí de todo ese grupo de gente, que es que son antifranquistas, pero al día siguiente ya son claramente anticapitalistas. Que eso hay que tenerlo en cuenta porque ellos descubren rápidamente que la democracia es la infiltración del capitalismo en los pueblos y en la explotación del hombre. Sí, sobre eso como justo... Yo creo que lo describen, por ejemplo, uno de los programas que me acuerdo mucho de hoy es el tema de los autobuses y los niños para ir al colegio todas las mañanas. Lo planteó así, contra el transporte de niños a las escuelas de la famoso ¿no? Pero vamos, que a mí me parece una estructura, ante todo, que hay que tener cuando te vas a lavar los dientes a la mañana, contra lavarme los dientes por la mañana. Lo que decimos desde el anonimato, Isabel decía que a la gente que le paraba por la calle y le decía, yo le escuchaba en la radio y tal, dice que era el público que mejor atendía, vamos, se paraba con ellos, dice que le hace una ilusión encontrar a gente que le escuchaba por la radio, más que a los que estaban en alguna reunión o algo. Porque además era parte de lo que él siempre trabajaba, que era el tema de que la escritura es una traición. Total, y la gente llamaba. En la radio no había escritura, había oralidad, digamos, Sí, eso sí. era muy interesante. A él le encantó eso de la radio. Luego también era, ¿no? Hay una búsqueda, la escritura, como para el pensamiento sobre todo tiene que ser negación, pero lo positivo es el estilo, ¿no? Por así decirlo. Y él siempre buscó un estilo, ¿no? El del Lalia y como sobre todo es una especie de búsqueda expresiva, ¿no? Como, y entonces yo creo que... Leyéndolo en voz alta lo entiendo más. Ya. Aunque Pero sea no un con frecuencia. Los poemas... Lo leo en voz alta y lo entiendo más. Los poemas, A mí me pasa, ¿eh? el sermón de Serino Ser. Yo creo que en Agustín también hay como una especie como de... Claro, yo analizo esos textos que me parece que son los que forman algo, ¿entiendes? Luego hay otros textos que me parece que son más repetitivos, abundan la misma idea y todo esto, ¿no? Pero yo analizo los textos en que me parece que se fundan las cosas. Y lo que decías sobre el anticapitalismo, bueno, una cosa que me parece muy interesante para mostrar por qué de repente en el 15M, no es lo que planteo, Agustín tiene una relevancia que no tenía normalmente, ¿no? Y precisamente es porque son suspensiones en cierto modo semejantes. Los Sócrates decían en sus panfletos, ni Franco ni Carrillo, ¿no? En la época, en los 60. Eso decían, ni Franco ni Carrillo, ¿no? Que además hay una... En fin, no voy a contar esta historia, pero da igual. Pero el caso es eso, como que ahí en el 15 me decíamos, PSOE, PP, la misma mierda es, tampoco es tan diferente, ¿no? O sea, es abrir como un espacio fuera de lo que él llamaba esa especie como de contradicción, lo que en el libro llamó una contradicción funcional, ¿no? Que todos los sistemas de poder, de gobierno, no están basados solo en el dominio de un principio, sino una especie como de complemento, ¿no? Por ejemplo, si votas al PP, pues mantienes también al PSOE, si votas al PSOE, mantienes al PP, ¿no? Siempre una especie de falsa alternativa, ¿no?
Y entonces lo interesante, desde el punto de vista crítico, por así decirlo, si lo que quieres es mantener el sistema, es maravilloso, ¿no? Pero que desde el punto de vista crítico lo interesante es encontrar lo que sale de esa alternativa, ¿no? Como el tercer punto. Por eso es muy interesante que él también siempre fue muy polémico con el anarquismo, ¿no? Yo hablo de eso, de cuando Ruedo Ibérico le solicita que contribuya con un texto a un número sobre el anarquismo, y Agustín manda una carta negándose, ¿no? Diciendo que ser anarquista le parece lo peor, ¿no? Una contradicción en los términos, ¿no? Porque es imposible ser anarquista, ¿no? O sea, no se puede, no es una identidad entre otras, no puede ser esto. No puede ser un partido, claro, entre otros. Claro, no puede ser una... No, a él le parecía que escribir sobre el anarquismo era contribuir a que fuera otra cosa más, ¿no? Una institución de la sociedad, luego sí. Y entonces es muy interesante porque al mismo tiempo luego tiene una actitud completamente ácrata y demás, pero precisamente por una especie como de anarquismo extremo casi, ¿no? De no querer encajar, o sobre todo de abrir posibilidades, de abrir el campo de lo posible. Yo creo que eso es lo que le interesaba. Pero el último texto que comento es un texto muy interesante que en Ruedo Ibérico le invitaron también a un número sobre Marx y Bakunin. Y él escribió un texto que se llama Apotegmas a propósito del marxismo, ¿no? O sea, precisamente sobre Marx sí escribió, ¿no? Y a mí me parece un gran lector de Marx, realmente, si le veis. O sea, como por lo que decías del anticapitalismo. O sea, y además él defendió, por ejemplo, en la época de que estaba en Sevilla, decía que defendía la revolución cubana contra los marxistas más ortodoxos. O sea, que es alguien que tampoco se encaja... No, yo creo que no está hecho para que lo encajemos, sino está hecho para desencajarnos, ¿veis? Para desencajarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Y yo eso es lo interesante de García Calvo, no encajar en algún lado o lo que sea. Otra de las fuentes siempre, vamos, Luego levanto la palabra. Solo decir el Mairena de Machado. Pero Juan de Mairena de Machado es libro de cabecera, vamos, tanto de Ferlosio, de Chicho y Rafael como de Agustín. Tiene muchos textos que comentan el Juan de Mairena de Machado. Perdón. Diga. Ah, no. Y a mí, como hablo de anarquismo, me gustaría regalarte este libro, en el cual, no sé si lo tienes o lo has tenido en algún momento, en el cual hay un artículo de... Bueno, porque participó él, Agustín García Calvo, participó en las jornadas estas sobre anarquismo, y entonces pues queda recogida en el libro. Pero aparte, pero bueno, hago entrega especial para que, bueno, y sí, lo que me gustaría recordar es que a Lizano, también tenemos aquí a Lizano, que está en la sala con nosotros, no sé, Jesús Lizano, que también era un enemigo de poner notas, lo que pasa que no en la universidad, pero sí en los institutos. Y otra cosa que me gustaría recordar, yo he tenido muy poco contacto con García Calvo, pero sí, cuando el Ateneo, que hemos aterrizado en este espacio ahora, después de mucho recorrido, estuvimos 18 años ocupando la Casa Caridad, hasta que, si os acordáis, cuando se incendió el liceo, el Ateneo se hundió donde estaba. Y a partir de aquel momento estaba el CCCB ya creciendo, pero estaba en barracones. Y Josep Ramoneda, aquella semana precisamente, había montado una charla con García Calvo. Y esa charla la daba en pared con pared de Puyola, era una pared de Puyola. Y había toda la documentación que nosotros poseemos en el Paseo de Gracia en un mogollón de cajas de plátano. Y Agustín estaba al otro lado dando la charla, ¿no? Pero antes tuve la suerte de convencerlo de que viera antes el otro lado de la pared, ¿no? Y entonces en el otro lado de la pared había un mogollón de cajas de plátanos llenas de documentos, ¿no? Pero claro, la primera impresión dijo, pero estos son plátanos. Y Isabel, ¿esto qué es, no? Hasta que conseguimos abrir una caja de aquellas y vio lo que podía haber allí dentro, ¿no? Y entonces, pues bueno, estuvo como 20 o 30 minutos en la conferencia aquella que dio allí. La primera media hora se pasó pegándole la bulla a Ramoneda, porque era, bueno, aquello era de cajón, ¿no?
Está él allí con, bueno, aquello en el patio, yo qué sé, en la basura, ¿no? Casi, estaba la documentación en la basura, ¿no? Bueno, aquello es un largo proceso, pero bueno, era esa la detrás, ¿no? Y nada, Yo recordar solo la asociación que crearon con Isabel Casilda Rodríguez para la defensa de los niños y las niñas, en contra de los padres. Sí, que pasó desapercibido, pero yo Asociación antipatriarcal. Los gestos son brutales, no dejaban títere con cabeza. Con cabeza, así se empieza. Hay un versito de Isabel que dice que no quede títere con cabeza, así se empieza. Y fue brutal, yo recuerdo los textos sobre la defensa de los niños, de quitarles a los padres de encima, total, a los educadores, de Platón. Y flipaban, ¿no?, con aquellos o sea que sí, esa defensa radical de la libertad y contra toda autoridad, eso la familia la primera, claro. Contra toda, hasta la suya, ¿no? Y recuérdame otra cosa, la idiocia, otra cosa que me enseñó la palabra idiotez. Y la definición de gilipollas. Nada, gilipollas está bien. Me dijo, gilipollas es aquel que cree que hace lo que él piensa y está haciendo lo que le manda. Lo que le están mandando. Decía, ese es un gilipollas. El Michael Jackson, por ejemplo. Sí. Sí, bueno, me refiero a uno que va vestido de Michael Jackson, que vale mucha personalidad. ¡Eres gilipollas! Desde la personalidad tiene que ver, ¿no? Y sí creo, sobre todo esa defensa radical y en los hechos también, o sea, no solo en la teoría, en la cultura, o sea, hostia, yo creo que eso es muy poca gente, ¿vale? En este aspecto, Agustín tiene una idea muy extraña, ¿no? Como que yo trato de tomar en serio, que él decía que solo deberíamos hablar de lo que odiamos, ¿no? Porque hablar ya es una manera de poner a distancia algo, de criticarlo, así era para él. Y lo que amamos, decía, era mejor ser discretos sobre ello y practicarlo. Bueno, lo que amamos o lo que no sabemos, del amor mismo. Prefiero la libertad, hay que hablar poco de la libertad, de todas estas cosas que habla una vez la filosofía y se mete en líos, claro. Pero intentar hablar poco para no definirlas demasiado, o sea, precisamente son espacios como de apertura y tal, y a lo mejor sí, claro, definir libertad, coño, cuando está en las compresas y tal, está en la tele cada 2x3, está cada 2x3 mal utilizado, ¿no? Hostia, y dice inventaros arte, pues si eso llaman arte, pues nos inventaremos otra palabra por aquí, que se queden ellos con su arte y sus mierdas. Eso está muy bien. Y precisamente su manera de usar la palabra, de usar el pensamiento, no es tanto para llegar a definiciones y tal, sino más bien para lo contrario, para indefinir, ¿no? Lo que pensamos que tenemos, las ideas que tenemos, ¿no? Dejar de tenerlas en cierto modo, ¿no? Como dudar de nuestras ideas. Total. Porque precisamente el lenguaje solo muestra desde el principio, es lo que hace la realidad. La realidad es ante todo lingüística, ¿no? Por ejemplo, el Fernando Savater se quedó fascinado con esta idea, ¿no? Que decía, ¿el futuro qué es? ¿no? El futuro sobre todo es un efecto lingüístico, es un efecto gramatical. Podemos hacer promesas, podemos pensar en tal, hacer proyectos y entonces pensamos que existe el futuro, ¿no? Eso es un poco el cómo hacer cosas con palabras también del Austin, me refiero. Que claro, que es verdad, y el futuro claro, no, pero ¿qué era eso? Entonces, cambiando, precisamente por eso para él el pensamiento era tan importante y es lo que me parece interesante también. Porque en la contracultura, en general, también había, no siempre fue como muy abierta al pensamiento, a lo tal, ¿no? Sí, no, y Agustín mantuvo esa idea de que pensar de otro modo era fundamental, ¿no? No bastaba solo con yo que sé, con hacer acciones o drogarse o hacer orgías o lo que sea, que eso podía contribuir a crear incluso nuevas formas de capitalismo, ¿no? O sea, como esos nuevos nichos para el capital, nuevas formas de tal, ¿no? Y eso ha pasado así, ya ha pasado así, claro. La liberación sexual, todo eso, ¿no? Un montón de nuevos mercados y tal, ¿no? Entonces, ¿cómo evitar eso, no? Yo creo que lo que trata de hacer Agustín es esta idea de que pensar de otro modo es como fundamental, ¿no? Como que no se puede dejar de dar el pensamiento porque el pensamiento todo el rato está creando realidad. Es eso la idea. Que pensar es hacer, ¿no? Claro, es bueno, el lalia es eso. Hacían las cosas, ¿sabes? ¿Qué es el lenguaje? ¿Qué son las cosas? Que se puede, que proponía hacer una banda de bohemios, que al final se juntaba, proponía recortar todas las hojas y se hacía una banda que al final empezaba otra vez con las cosas y volvías a las palabras. Claro, de lo que no se habla no existe, decía muchas veces Agustín, ¿no? Aquello de lo que no se habla no existe. Y en el mundo de las imágenes, aquello de lo que no hay imágenes, y no lo decía, él se jactaba de existir muy poco. O sea, dices que en las charlas de ahí de la Plaza del Sol, de la Puerta del Sol,
pues dices que era el único personaje conocido, pero hostia, de la gente que pasaba apenas lo conocía, tú apenas lo conocías y habías estudiado filosofía, me refiero que no era tan conocido, y menos de la gente que pasaba por ahí, que decían, veían un tío ahí excéntrico acompañado de Isabel con sus sombreros y tal, y veían que era un tío, ¿sabes? Él a veces empezaba cantando. Me acuerdo que cantaba alguna cosa así excéntrica, bueno, algo de alguna obra de teatro o algo que tenía musicales. Y dice, lo hago para que la gente venga y se pare, porque se creen que estoy loco. Y se para gente desconocida. Lo que más le gustaba era que eso, como los oyentes de la radio, gente desconocida. ¿Sabes? A la que tenías un poco de trato con él. Yo antes os lo decía, que bajando por las Ramblas, a mí ya me conocía un poco demasiado a veces de venir a Barcelona y tal, y le preguntaba, huía un poco de la conversación privada con alguien. Le gustaba hablar en común, y tiene un texto precioso de Querido Público, de Joaquín García, que era su padre, sí, al público. Y dice, a mí yo estoy enamorado del público que no es nadie, y toda esta historia, y es él en realidad. El padre se suicidó precisamente. El padre era inspector de Hacienda. Y se suicidó, increíble, el padre Agustín García Calvo. Tiene un verso, la carta de amor, es un poema largo dedicado a su padre, ¿no? Joaquín García, que lo comenta que era como, digamos, que iba a las charlas de Juan de Mairena. Que claro, Juan de Mairena, bueno, de Machado, la tesis es de Machado, del padre, no tenía cosas... Vamos, Juan de Mairena es una de las fuentes increíbles, que es un librito vamos, que no lo haya leído de Machado, es una maravilla. Es de los años 50, cuando está en la Universidad de Sevilla, monta un grupo de lectura del Juan de Mairena y también monta a Lorca el Teatro de la Cachiporra. Total, eso en los 50 estamos hablando. La anécdota bonita del Juan de Mairena, que me lo contó Isabel, es que encontraron en un sótano la primera edición. Claro, Juan de Mairena es del 36, Franco lo prohibió. Encontraron un sótano lleno de cajas de la primera edición de Juan de Mairena, pero sin abrir las hojas. En el 40 lo publicaron en España. Sí, también lo publicaron, pero ahí está una primera edición que la guardaba un librero. Dice que todos tuvieron su primera edición de Juan de Mairena y que iban abriendo las hojas de una primera edición del 36, que yo estuve a punto de comprar una, que pedían 400 euros. En el Juan de Mairena está la distinción entre señorito y pueblo, que también puede ser la individuo y pueblo. Claro. Total. Y la idea un poco de escuela, lo que llamaba... Escuela popular de salidas y medidas. Exacto, eso está muy presente, ¿no? Por eso creo que García Calvo también me parece muy interesante, porque en un país como el nuestro, que está hecho de cortes, de ruptura, de desgarros, de borrón y cuenta nueva, básicamente, ¿no? Como de repente ahora que ser europeos, ahora no sé qué, ahora no sé cuántos. Entonces yo creo que Agustín es una especie de continuidad, ¿no? Para mí, entre el momento, digamos, del 27, Guerra Civil, el Machado, hay Machado en los Sócrates es fundamental, ¿no? O sea, como en mil aspectos, ¿no? Y en Agustín lo es. Y el momento del 77, momento libertario, tal, y luego el momento del 15M, o sea, que yo creo que hay una especie como de una traición que se puede construir alrededor, ¿no? Sí. No hace falta hilo rojo, o sea, no hay que seguir un hilo, precisamente su concepción del tiempo no tiene que ver con esa continuidad. O sea, el tiempo de la revolución, que decía, Benjamin es el tiempo ahora. Sí. Cuando le pegas la patada al motor de la historia, cuando disparas a los relojes para que dejen de contar. Entonces, ¿por qué nos empeñamos en buscar continuidades cuando son rupturas? No hay necesidades. Hay rupturas hasta en un autor como Sabater. Pero la tradición murió. Según García Calvo, a lo mejor sería eso, justamente, que estás diciendo, ¿no? Es decir, una tradición hecha de transformaciones todo el rato. Porque la tradición, cuando vuelve, lo comentaba del ritmo y de la poesía, siempre vuelve como algo diferente, nunca vuelve como lo mismo. Claro, pero eso también es muy interesante. En el libro lo comparo con Pasolini, con Walter Benjamin, porque es un pensador que combina un aspecto tradicional, conservador, con un aspecto revolucionario, pero también tiene un aspecto muy conservador en muchos aspectos de García Calvo. Pero cuando o sea que continuidades, Iñaki, que está por aquí, y alguna gente de Barcelona que conecta, yo estudié movimiento autónomo, anarquista en Barcelona, y casi nadie conecta con esto. Y casi nadie conecta con la contracultura. Y si ya nos ponemos a hacer el mito del punk, el no sé qué, no sé cuál, es que los que estaban metidos en ese movimiento en los 70 no sabían nada de lo que pasaba musicalmente. O sea que tampoco nos equivoquemos en buscar hilos de conexiones subterráneas entre las culturas alternativas, la contracultura, para justificarnos de alguna forma lo que estamos intentando hacer ahora, porque tampoco nos sirve de nada. O sea, lo que es interesante es buscar por qué estamos rotos, por qué estamos destruidos, por qué nos han machacado, humillado y vencido. Y ahí está el interés. Yo esto de intentar con la conexión de Machado a
Agustín, el hilo de la excelencia, ¿no? De los sublimes de los que hicieron. Pero yo en ese caso que dices, yo creo que no, yo estoy de acuerdo contigo que no es una continuidad para nada. Pero yo sí que creo que hay una tradición en el sentido de que Ferlosio, Rafael Sánchez Ferlosio, Agustín García Calvo y algunos otros han leído, Bergamín también, han leído muy atentamente a Juan de Mairena, está Unamuno por ahí también. Vamos, son libros que verdaderamente se nota, los comentaban ellos, no se sabían. Y son lecturas con las cuales ellos están haciendo alguna cosa, que es igual. Jordi con este libro, esto no es Agustín García Calvo, Jordi está haciendo alguna cosa. Para mí es un gesto a contracorriente de lo que nos fuerzan, porque date cuenta, ¿qué es lo que decía la transición todo el rato? Miremos hacia adelante, miremos hacia, ¿no? Dejemos las rencillas pasadas, todo eso. Para mí, volver a esas cosas es como ir a contracorriente, o sea, entiendo lo que quieres decir, pero también yo creo que hay un peligro en aceptar los cortes y las reprogramaciones que nos obligan a hacer, entiendo que decir como... O sea, mi sentido era eso, Fernando. No, pero ahí en Juan de Mairena, el pueblo, es como que es el pensamiento popular, ¿no? La escuela de sabiduría popular superior. La escuela popular de sabiduría superior. Y García Calvo, al final de su vida, el que había hablado mucho del pueblo, se pone a hablar del pueblo que no existe. Es decir, la manera que tiene de hablar del pueblo, y eso tiene que ver con esa tradición que él retoma, y al retomarla la reinventa, y tiene que ver con una imposibilidad. Es decir, con la imposibilidad hoy en día de pensar una cosa así como un pueblo, ¿no? Yo me atasqué un poco con lo del pueblo y tal, porque a veces, claro, la gente como tú seguramente, que nos veía agustininos y decía, esto del pueblo. Hablamos Manuel Delgado, no entendía nada de lo de pueblo y se puso histérico ahí. Luego a mí, yo lo conozco a Manuel Delgado, el año pasado. Bueno, exacto, yo un día le pregunté, mucha gente cuando hablamos de pueblo o leemos algo tuyo en público y oyen la palabra pueblo, como un caracol meten los cuernos para adentro y ya no quieren oír nada más. No, bueno, un poltergeist y tal, ¿no? Pero Agustín me dijo, la manera de quitarse de encima todo eso es relacionándolo, como haces tú aquí en el libro, con el lenguaje. Agustín el pueblo es el lenguaje que es lo único gratis que hay. Los niños aprenden gratis a hablar, sin que los padres les enseñen nada. Es lo único, porque el agua y el aire ya empieza a ser de pago casi. Pero es verdad que el hablar, que es uno de los misterios que Chomsky y toda esta gente no saben cómo un niño aprende a hablar, eso es puto gratis. Y es el aparato más complicado que tenemos. O sea, no es lo mismo hablar que dejarse hablar. Exacto, y Agustín iba de dejarse hablar, de dejar que la razón común, exacto, y el pueblo es el que habla un poco de verdad, no los libros y la literatura. Y ahí, o sea, asociando el pueblo al lenguaje,